La verdad que primero acompañar el reclamo de justicia de la familia y de toda la comunidad ante este hecho terrible, que es un delito complejo, es una expresión más de esta violencia que atraviesan muchos de los barrios de los distintos conurbanos que tiene nuestro país. Y bueno, para nosotros es importante poder en estos minutitos desmenuzar un poco Sí, qué es lo que hay detrás de lo que estamos viendo de estos fenómenos para no quedarnos solamente en un calificativo como si esto fuese una espectacularización de una forma de violencia extrema. ujú, Esto que estamos viendo en nuestro país o que hoy toma el escenario nacional no solamente ocurre ahí, aisladamente, sino que es un denominador común cuando nosotros combinamos algunos factores que se dan en cualquiera de nuestros barrios. Primero, el contexto de extrema pobreza, ¿no? El contexto de vulnerabilidad, de falta de infraestructura, de la forma en la que se vive en muchos de los barrios de la periferia de nuestras distintas ciudades. Y esto no es solamente en el conurbano bonaerense, esto pasa en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe, en el Gran Tucumán, en el conurbano de Mar del Plata. Esta es una modalidad que implica esta combinación, una condición de base que es una extrema situación de pobreza, en segunda instancia un avance evidente y manifiesto ya no de modalidades delictivas, sino que estamos hablando de organizaciones narcocriminales, es decir, una estructura piramidal con integrantes nacionales y extranjeros que no viven en esos barrios populares, sino que están en la centralidad de las grandes ciudades, pero que desde allí comandan a su ramificación o su estructura jerárquica que se expresa en la periferia. Y por último, yo diría dos elementos centrales, ¿no? Un Estado retirado, pero ya no solamente ajustado o achicado con la lógica que atraviesa hoy nuestro país, sino que ya estamos hablando de un Estado tonto, bobo, que no puede, no quiere o no sabe poder trabajar en la recomposición de una comunidad que está totalmente atravesada y rota por la narcocriminalidad. Y por último, el fenómeno del esquema narco, ¿no? ujú, Claramente los niveles de exposición de violencia que tienen que ver con ya elementos, como hemos visto, ¿no? Esto de descuartizar cuerpos, esto de qué locura. prender fuego, esto de el ataque en grupo o una organización y una logística implican ya una modalidad de violencia manifiesta con ensañamiento, con una modalidad de daño que tiene un mensaje y el mensaje utiliza de personas, de cuerpos, como el descarte humano, como objetos, para precisamente generar una manifestación de un poder que ejercen en el territorio estas organizaciones. Esto que le pasó no le pasa a cualquier persona, esto es otro elemento que hay que analizar, le pasa a mujeres niñas, a mujeres adolescentes y pobres. Acá no hay una distinción, yo diría, del reclamo de justicia con el elemento de base, hay que ver una integralidad, pero yo para describirlo o aproximarme tendría en cuenta todos estos factores, Mario, que nos tratan de situar en el lugar, no de explicar o de argumentar, porque esto Claro, no tiene ninguna explicación, pero sí no. de tratar de comprender lo que nos puede pasar. Nico, te quería preguntar también que hemos visto, bueno, en las redes sociales, que lamentablemente las redes hoy sí siguen siendo por ahí favorables o no favorables, ¿no? De acuerdo, pero eh, a lo mejor me lo puedas responder o no, pero había personas que planteaban que esto no es un femicidio, sino que relacionado directamente con el narcotráfico. Uno con la Sí, a mirada mí me, fuerte, te escuchamos, Nico. No, a mí me parece que el encuadre del tipo penal es la tarea que nos debe la justicia, es decir, cómo el Estado, a partir del órgano del Poder Judicial, Ujú, primero no entra en una pelea para sacarse de encima una causa, sí, y que esto tiene que ver con estudiar cómo inició este fenómeno o este caso, para no, pero es el inicio de todos los casos.
claro, Esto empieza con un simple anoticiamiento de la ausencia de una persona, es decir, de una persona desaparecida, y no de cualquier persona, sino de una persona menor de edad. ujú, Y esto requiere de una respuesta, porque el día viernes, cuando todos los medios de comunicación en Buenos Aires vieron cómo en 5 horas un grupo de teléfonos celulares de Pampita se encontraron rápidamente, una familia en el conurbano bonaerense reclamaba por la desaparición de su hija, que claro, pudo hacer la denuncia recién el día 20 y que el fiscal que debía intervenir lo hizo el día 22. Entonces, esto es lo que me parece que ahí está la no respuesta. Si es un encuadre legal de un tipo penal, nosotros creemos ujú, que esto está completamente vinculado a las modalidades de crimen complejo, en donde el esquema narco y la trata están presentes y en donde claramente, obviamente, que hay un homicidio y una alevosía o un ensañamiento en virtud de la cuestión de género, por eso también claro, configura un esquema de femicidio. Pero acá hay un elemento de base, de condiciones que precipitan este fenómeno, que si no lo queremos ver, vamos a estar atacando solamente la punta del iceberg y no yendo para la raíz de esta cuestión que es mucho más compleja y que tiene que ver con lo que vos recién mencionabas, Mario, que es la virtualidad. La virtualidad hoy es la modalidad de potenciación y de donde se trasladan estos aspectos que movilizan a pibes y pibas como un esquema posible de resolver sus problemas cotidianos. Es decir, hoy esta virtualidad en donde los pibes y las pibas compran y venden cosas, en donde juegan y apuestan online, lo veníamos charlando en un montón de sí, oportunidades acá, en donde creemos que esa deslocalización del fenómeno los pone en un terreno seguro y por el contrario, los pone en un lugar más inseguro, en donde el elemento de la monetización en moneda extranjera como aspecto positivo para introducirse ante un contexto tan difícil a nivel social, en donde los pibes y pibas no sostienen los trayectos escolares porque hay enormes dificultades, en donde no hay vínculos ni redes, en donde las familias están afectadas al trabajo cotidiano porque ya las personas tienen que tener 2 o 3 trabajos, en donde hay un bombardeo también en esta virtualidad, se presenta la situación de entrar en un circuito prostituyente, en donde pibas y pibes entran en una comercialización de su cuerpo y en donde lo que empieza siendo virtual pasa al mundo real y se conecta con bandas que diversifican su actividad criminal. No es que hay una banda narco y otra de trata, no. Lo que tienen son activos criminales. En algunos casos serán armas, en otros casos será una red de comercialización y en otros casos será una red de trata que permite esto, lavar dinero o permite captar a niñas que en alguno de estos esquemas se sobrefractura y se hace expuesta este entramado como acaba de pasar y en donde parece que algunos se desayunan que hoy en día este fenómeno escala si no lo cortamos a tiempo. Y la única manera de la salida para este esquema es pensar en una comunidad que se organiza y que claro. permite generar vínculos de confianza para denunciar esto a tiempo, para saber a qué instituciones hay que reclamarle y para que activemos rápidamente las herramientas legales, pero que necesitamos que se activen en el territorio y funcionarios que den la cara. Nosotros vemos hoy una respuesta estatal que está más pensando en Washington, en Estados Unidos, en los dólares, en las retenciones, en una discusión política electoral o en si alguien gana una discusión y un discurso político que muchas veces habilita estas instancias de violencia que las va naturalizando también. Bien. Lo que nos queda entonces es seguir visibilizando eso que decías vos, ¿no? Exigiendo, pidiendo, denunciando y no callar. Sí, exactamente. Y también llamar a las cosas por su nombre. Acá no estamos hablando de un flagelo, estamos hablando de delitos y delitos Delitos. complejos que se pueden trabajar en su etapa de prevención, entendiendo que cuando una persona desaparece hay que hacer rápidamente la denuncia y hay que rápidamente reclamar a los distintos organismos estatales una respuesta, hay que acompañar a las familias, no necesariamente hay que pensar que la salida tenga que ser cortar una ruta o una avenida para tener una respuesta. Ese es el nivel de desesperación que empiezan las familias todos los fines de semana cuando desaparece una piba en cualquier ciudad. Pensar en qué está pasando en esa virtualidad, no responsabilizar a las víctimas. Este es otro error. Yo escuchaba en estos Sí, días decir, bueno, se subieron a un auto, fueron a una fiesta. La verdad que ese no es el elemento
detonante del contexto de la violencia, o si robaron o no robaron. Lo que nosotros sabemos es que es una piba que unos días anteriores había hablado en un canal de televisión donde la obligaron a ir a decir que estaba en un sistema de prostitución por cuenta propia. Nadie puede consentir su propia explotación. Ahí hay un fenómeno de captación, un fenómeno de control de la voluntad, y se da a partir de que no problematizamos este consumo de sustancias. La droga mata, no hay un mensaje claro, no hay organismos como el Cedronar o el APRECOT que estén trabajando territorialmente esto. Nosotros, nuestro gran Rosario, el gran San Lorenzo, no escapa de esta dinámica. No hay que ponerlo lejos a este fenómeno, no hay que decir esto solamente pasa en una ciudad y no en otra, tampoco hay que pensar que esto solamente pasa en los sectores más humildes, más desprotegidos, más pobres, porque es ahí donde Sí, empieza, claro. pero se traslada de todo el fenómeno, rompiendo toda la comunidad en su conjunto, y la respuesta no puede venir solamente con el aparato penal. Por el contrario, esa es la última instancia, porque ya fallamos en todo el otro esquema de respuesta. Entonces, me parece que el mensaje tiene que ser, Bien. bueno, es llamar las cosas por su nombre, reclamar justicia, hacer un seguimiento de esta situación y poder acompañar otros casos con herramientas que requiere el mundo adulto sobre esta situación de lo que están pasando pibes y pibas. Bien, agradecerte por estar ahí, Nico, y me quedaba, te escuchaba atentamente todo lo que expresaba, y vos sabés que ya uno que pinta canas me retrotraía a la época de los años de plomo, ¿no? Cuando algo habrán hecho, se lo llevaban, y hoy a la mujer esto, ¿no? Esto de yo soy el que manda acá, vos me vas a escuchar, yo primero, es decir, tenemos que ir rompiendo todos los días y darle el lugar a la mujer que se merece, ¿no? Digo, esto nosotros como género, ¿no? Acompañar en estas políticas que sean tomadas por los derechos de la mujer por sobre todas las cosas. Eso era un poco para poder Sin, cerrar, ¿no? sin lugar a duda, Mario, acá en el fondo hay un discurso que naturaliza el contexto de explotación sexual, el Claro, contexto de situación de prostitución que atraviesan las mujeres y las diversidades. Y totalmente. esto es con la lógica del mercado que hoy les gusta a tantos hacer análisis, hablar de oferta y demanda. Hay un contexto de esa situación porque hay varones que demandan esta instancia. Seguramente esta noticia no la vamos a escuchar si hubieran sido tres varones descuartizados o prendidos fuego y desaparecidos 3 días y que aparecían de esta manera. No lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar de mujeres en este contexto. Claro. Entonces, claramente hay un sesgo de género, claramente hay un contexto de asimetría de poder, claramente hay un sistema de prostitución donde los que prostituyen son los varones y son aquellos quienes demandan esa situación, y en donde debemos trabajar para que todos los vínculos sean en una proporcionalidad, reciprocidad y con el consentimiento, nunca en un esquema de transacción económica, porque eso desvirtúa ese vínculo en donde una persona tiene que ver cancelado todo su proyecto de vida, todo su deseo, en donde claramente aquel que pone el dinero es el que ejerce ese poder. Claro. Y desde ahí empieza, con una simple publicidad, como vos hacías mención que vimos en la provincia de Entre Ríos, Sí, como un insulto que genera una autoridad o el presidente respecto de un montón de contextos que hemos visto, o de financiar áreas que se ocupaban de este tema, que tal vez requerían una revisión, pero que están en la ley, que deben ser respetados, y que Argentina en este tema sí. ha estado a la vanguardia de este tema. Lo recordábamos al inicio de esta semana, el 23 de septiembre, en el Día contra la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas, y finalizamos esta semana con esta agenda tan Sí. dolorosa que nos tiene que llamar a una reacción como comunidad.